y se me pasó el tiempo. Perdón, vamos a empezar. ¿Qué vimos la clase pasada? La clase pasada vimos que ahora estamos trabajando en tercera dimensión, ¿va? Y como tercera dimensión, ahora las cosas son X, Y, Z. Esto es, cada punto de mi objeto, de lo que quiero graficar, son de la forma X, Y, Z. Eh, sí, como programador lo puedo trabajar como un arreglo de puntos. También lo puedo ver como un arreglo de líneas o como un arreglo de caras, ¿verdad? Es una forma de trabajarlo. Eso depende de la aplicación. Pero al final de todo, el espacio es conformado por un conjunto de puntos, ¿verdad? Esto es, el espacio tridimensional es donde X, Y y Z están en los números reales. Ese es el espacio tridimensional. ¿Ok? Entonces, al final, todos son puntos. Todos son puntos, puntos, puntos en este espacio tridimensional. Lo que pasa es que son muchísimos, ¿no? Y ahora vamos a ver transformaciones en tercera dimensión. Pero lo vamos a hacer de una manera rápida porque realmente ya vimos en nuestros cursos de la prepa o de matemáticas, vimos lo que eran transformaciones. Incluso en este curso, hace unas semanas, vimos lo que eran las transformaciones en dos dimensiones, ¿va? E incluso las hemos usado ya. Entonces, podemos ver este tema un poco más rápido, dado que ya estamos acostumbrados, esto es, ya hemos visto lo que es una transformación. Pero vamos a verlo rápido, digo, porque es como un repaso, ¿va? ¿Qué significan las transformaciones? Pues son estas, ¿va? Expresiones que me permiten realizar la traslación, ¿va? Cosa que ya vimos qué significaba la traslación en dos dimensiones, pero ahora vamos a hablar de traslación en la tercera dimensión. Esto es, voy a tomar, no sé, imagínate un cubo, ¿va? ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestra práctica? ¿Va? La clase pasada vimos una pequeña sesión práctica y hablábamos de un cubo. Imagínate que tienes un cubo, ¿no? Agarra algo que tengas ahí en la mesa y e imagínate que es un cubo. ¿Para qué quiero la traslación? Pues para que este cubo yo lo pueda colocar, lo pueda trasladar en cualquier posición que yo requiera. Ahora, hablo de un cubo, pero puede ser un barco, puede ser una nave espacial, puede ser cualquier objeto, ¿verdad? Entonces, hablo del cubo porque en nuestra práctica, en nuestra sesión de ejercicio integrador, diría la pedagoga, estamos hablando de un cubo, pero puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poder trasladar esta nave y colocarla en cualquier posición. También vamos a ver la escala en tercera dimensión, que significa que ahora tengo mi nave definida, recuerden, de manera unitaria, es la mejor forma, la manera normalizada, en donde pues tengo mi nave chiquita, rotaciones con la nave. Lo que sí es que hay que tener en cuenta que ahora estamos en la tercera dimensión. Como estamos en la tercera dimensión, entonces tengo tres rotaciones diferentes, porque tengo tres ejes diferentes. Acuérdense, tengo el eje X, el eje Y y el eje Z. Y entonces
Para cada eje tengo una rotación diferente. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Entonces vamos a ver la rotación con respecto al eje Z, la rotación con respecto al eje X y la rotación con respecto al eje Y. ¿Ok? Son 3 ejes, entonces son 3 diferentes rotaciones. ¿Ok? Bien. Recordemos que estamos en un sistema coordenado, ¿verdad? Cartesiano, y entonces tenemos el eje X, que bueno, aquí está dibujado así, pero se entiende que el eje X, por ejemplo, de tu pantalla, el eje X es el que se sale hacia ti, ¿verdad? Es una flecha que sale de la pantalla hacia ti, hacia tu pecho. El eje Y es del centro de la pantalla a la derecha, crece a la derecha, y el eje Z es el que crece hacia arriba. Así lo dibujamos normalmente, ¿ah? Cuando estamos en nuestras clases de matemáticas. Entonces, tengo el eje X, el eje Y el eje Z. Y entonces, dado un punto cualquiera, aquí este puntito que está en negro, en punto negro, ¿verdad? Se define en base a 3 valores: a la coordenada en X, que está aquí pintada con rojo, a la coordenada en Y, que está pintada en azul, y la coordenada en Z, que es la verde. Y entonces tengo este punto aquí, el cual voy a afectar con transformaciones, ¿va? Nuevamente remarcamos el hecho de que existe un número infinito de transformaciones. O sea, hay muchísimas. Nosotros, por cuestiones de tiempo, pues nos alcanza a ver 3, pero ya entendiendo cómo funcionan esas 3, pues ya todas las demás están fáciles, ¿no? Y que estas transformaciones se dividen en 2 grandes grupos, ¿verdad? Bueno, nosotros en particular las dividimos en 2 grandes grupos, que son aquellas que son rígidas y las obvias no rígidas, ¿verdad? A nosotros nos preocupan las rígidas y esas son las que vamos a usar. ¿Cuáles vamos a usar? Pues las más utilizadas. Repito, las demás no te deben de causar problema ya cuando manejas estas 3, ya cuando entendiste estas 3, ¿verdad? Y en conjunto se les denomina TRE, ¿va? A esto, porque además primero, recuerden, se aplica la escala, primero es la escala, luego va la rotación, es más, lo voy a pintar así, primero es la escala y luego la rotación y al final se aplica la traslación, de tal manera que tengamos perfecto control sobre las transformaciones que le estamos aplicando a nuestro objeto. Como siempre, las transformaciones se aplican a todos los puntos del objeto, igual en la tercera dimensión, ¿va? Yo tengo un arreglo donde tengo guardados todos los puntos de mi nave. Entonces, ¿cómo los voy a aplicar a todos los puntos? A través de un for, ¿va? Ya sé cuántos son, pueden ser 8, como el caso de un cubo, pueden ser 100, el caso de un barco sencillito, o pueden ser 100,000, ¿verdad? Si es que tengo una nave ahí toda muy elaborada, son muchos datos. No importa, pues es un for. Hago el for de 1 a 100,000 y ya lo tengo, ¿va? La notación importante es, transformaciones, es no conmutan, ¿va? Esto es, este, AB es distinto de BA, ¿va? Entonces, en el caso de nuestras transformaciones, la traslación y la rotación aplicadas a mi objeto, a los puntos I de mi objeto, es diferente a aplicar rotación-traslación, ¿no?
debo de seguir un orden. Esto es para tomarse en cuenta a la hora de la programación, ¿no? O sea, siempre ser ordenados. Normalmente no tenemos este tipo de problemas porque en general a estas alturas ya somos programadores con una experiencia media, ¿va? No somos expertos, pero tampoco somos novatos y normalmente no cometemos este tipo de errores, ¿va? Las transformaciones las aplicamos en el orden correcto, pero siempre hay que tomarlo en cuenta. ¿Ok? Vamos a hablar de la traslación. La traslación, al igual que en las de 2 dimensiones, ¿va? Vamos a hablar ahora el objeto, nuestro objeto, donde nosotros queramos, ¿verdad? Podemos decir que lo colocamos o podemos decir que lo movemos. Y si ustedes recuerdan, la traslación era muy sencilla, nada más es sumarle un número y en 3 dimensiones, recuerden, ahora tenemos X, Y y Z, ¿verdad? Tenemos 3 coordenadas. Entonces, lo que tenemos es ahora un valor Tx, un valor Ty y un valor Tz para poder realizar la traslación, el movimiento, ¿va? De nuestro objeto. Entonces, si yo quiero modificar la posición, ¿va? En dónde está mi objeto, en dónde está mi nave, lo que hago es le sumo valores a X y a Y y a Z, dependiendo de dónde lo quiero colocar. Recordando que ahora tenemos un tercer eje, que es el eje Z. Entonces ya aparece la variable TZ, ¿verdad? Y como siempre, pues hay que hacer los comentarios acerca de los valores. Ahora, los valores de TX, TY y TZ, pues son los que obviamente determinan la nueva posición. Estos valores pueden ser reales o pueden ser enteros, ¿ok? Eso depende de cuánto quieras mover este objeto, ¿no? Nosotros, en aras de hacerlo de manera práctica, normalmente hemos usado traslaciones de tipo entero, ¿ya? O sea, le sumamos 1, le sumamos 2, porque lo que estamos haciendo, perdón, lo que hicimos en el mes pasado, que cuando vimos esto de las traslaciones, pues estábamos trasladando en pantalla, ¿verdad? Y la pantalla es entera, entonces estamos haciendo traslaciones enteras. Pero pueden ser reales, ¿verdad? Pueden ser números reales. Que, no sé, traslades tu nave a la derecha 2.5 y entonces le sumas 2.5 a la coordenada. Si lo quieres mover a la derecha, pues a la coordenada Y, ¿verdad? Le sumas 2.5 y ya se movió a la derecha 2.5 unidades. Eso es cuando se lo estás aplicando al objeto real, ¿verdad? Que tú quieras que efectivamente la nave tenga otras coordenadas. Y se lo sumas. Y entonces, pero, ¿verdad? En nuestro caso, lo que hacemos estas traslaciones, dado que las hacemos más pensando en la pantalla que en el objeto, ¿va? En el objeto real, en el objeto verdadero, entonces es más fácil de visualizar el funcionamiento de TX, TY y TZ, ¿no? Entonces, por ejemplo, si TX es mayor o igual a 1, entonces el objeto se va a mover hacia adelante, ¿verdad? Recuerden, el eje X sale de la pantalla y es una flecha, el eje X, que sale de la pantalla
hacia ti, ¿va? Imagínate una flecha que sale de la pantalla y te pega en el pecho. Ese sería el eje X. Entonces, si yo quiero que el objeto se mueva hacia adelante, esto es, hacia mí, ¿verdad? Entonces, lo que hago es, le pongo un t de x de 1 y entonces se va a mover una unidad hacia mí. Si yo quiero que se vaya más rápido, pues le pongo tx igual a 10 y se va a mover de 10 en 10 unidades y se me va a acercar, ¿va? Si yo quiero que se aleje, pues entonces uso un valor negativo, ¿verdad? En t de x. Y entonces se va a ir hacia atrás de la pantalla, porque para allá está el eje X negativo. Y entonces se va para allá. Estos valores de tx y ty, entonces, estos dos valores definen si se mueve para adelante o se mueve para atrás. De igual forma, los dos valores ty positivo y ty negativo hacen que se mueva o hacia la derecha, porque recuerden que el eje Y se desarrolla la parte positiva hacia la derecha y la parte negativa hacia la izquierda. Entonces, si tx es mayor o igual que 1, entonces se va a mover mi nave a la derecha. Si ty es menor o igual a -1, entonces se va a mover hacia la izquierda. Y entonces se va a mover en términos, repito, aquí estamos hablando de unidades enteras, que es la manera más fácil de visualizar estos desplazamientos. ¿Ok? Repito lo mismo para el eje Z, ¿verdad? El eje Z, recuerden, sale hacia arriba, esa es la altura, la Z de nuestro sistema coordenado. Entonces, si la Z es mayor o igual que 1 y le sumo a las coordenadas un valor mayor o igual que 1, entonces el objeto se va a mover hacia arriba, ¿verdad? Se va a desplazar hacia arriba, y si es menor o igual que 1, entonces se va a ir hacia abajo, ¿no? Entonces, con estos valores es como hago que la nave se mueva, ¿verdad? O sea, no sé si ya lo habíamos platicado, pero imagínense que tienen un videojuego y tienen una nave enemiga, ¿no? Y lo que uno hace es genera a través de una función generadora de números aleatorios, un random, pues, generamos valores de tal forma que la nave se mueva aleatoriamente, generando números tx, ty y tz a través de una función random, ¿ok? Y entonces ya puedo hacer que se mueva la nave hacia la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, pero no lo hago yo, ¿verdad? Lo hace el valor generado por la función random. Obviamente, si tx, ty y tz son ceros, pues obviamente a la hora de sumarle 0 a las coordenadas x, y y z de mi objeto, pues entonces no se va a mover para ningún lado, ¿no? Un último comentario, ¿verdad? Es que, pues recuerden que esta transformación se debe de aplicar a todos los puntos de mi objeto, a todo el arreglo, pues. ¿Ok? Entonces, se hace así, la traslación. Y entonces, noten que esta forma de presentar la traslación es muy, muy parecida a cuando vimos la traslación en 2 dimensiones. Es el mismo rollo, es la misma transformación, como transformación es la misma, solamente que ahora estamos en la tercera dimensión, ¿verdad? Ahora nuestro objeto es una nave o es un cubo o es un barco y le vamos a aplicar la traslación a ese objeto tridimensional. Me voy a la siguiente transformación, que es la escala, ¿no?
¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es aplicarle un factor, ¿verdad? Un factor, sí, pues, obviamente se le llama factor de escala, que lo que hace es permite cambiar el tamaño de mi objeto. Recuerden, el tamaño normalmente es tamaño 1, ¿va? Así guardamos todos nuestros objetos y ya cuando voy a trabajar en mi aplicación, entonces le aplico el factor dependiendo de mi necesidad, de qué tamaño lo quiero, y entonces le aplico un factor, lo multiplico por un número. En términos prácticos, o sea, en términos de álgebra, ¿verdad? Es una transformación, ¿verdad? ¿Sale? En términos algebraicos es una transformación. En términos aritméticos es una multiplicación. Y entonces, en pocas palabras, le multiplico por un número. ¿Ah? Noten nuevamente que ahora, dado que existe la tercer coordenada, pues obviamente aparece un nuevo factor, sz, que es el que multiplica a la coordenada en z para darme la nueva z. Le llamamos z', o en los libros normalmente le llaman z'. Aquí le puse zp en aras de acercarme lo más a la bibliografía, ¿no? Nuevamente remarcamos el hecho de que Sx, Sy y Sz determinan, ¿va? O sea, esos valores van a determinar el tamaño que va a tener mi objeto. ¿Qué tanto va a crecer con respecto al eje X? ¿Qué tanto va a crecer con respecto al eje Y? ¿Y qué tanto va a crecer con respecto, al eje Z? ¿No? ¿Ok? Y entonces, otra vez, hacemos el análisis, ¿verdad? Si Sx es mayor que 1, entonces mi objeto se va a hacer más ancho con respecto al eje X. Si son mayores que 1, no sé, si lo multiplico por 2, pues se va a hacer al doble del tamaño mi objeto, si el factor es 2. Esto ya lo hicimos, no sé, cuando vimos el reloj, ¿verdad? Vimos el factor de escala. Hay que tomar en cuenta siempre que el valor puede ser menor que 1, ¿verdad? Entonces se hace más chiquito, pero con respecto al eje X. Entonces se hace menos ancho. Creo que hay una confusión aquí. Bueno, sí, no importa. Menos grueso, debería de decir. ¿Ok? Menos grueso. Estamos hablando de las dos posibilidades del valor Sx, que sean mayor que 1 o que sea menor que 1, para hacerlo grande o hacerlo más chico. Al Y pasa lo mismo, ¿verdad? Si ese Y es mayor que 1, pues se hace más grande con respecto al eje Y. Si S de Y es menor que 1, pues se hace menos ancho. En Y, ¿va? Con respecto a Z, pues de qué igual, de qué tamaño lo quieres, qué tan alto o qué tan chaparro quieres tu objeto, ese es el factor, ¿no? El neutro, recuerden, es cuando vale 1, que es cuando Sx es igual a Sy y es igual a 1. Recuerden, este es el neutro multiplicativo. Entonces, multiplicado por 1 se queda tal cual. ¿Ok? Entonces, esta sería la escala. Después pasamos a la rotación. Esta transformación, pues obviamente me permite rotar el objeto. Lo que debo de tomar en cuenta, y vean aquí la figura, es que son 3 ejes. Entonces son 3 rotaciones, ¿verdad? Creo que el dibujo estaba rotado, pero no importa.
finalmente son rotaciones, ¿verdad? Tengo el eje X, entonces puedo rotar con respecto al eje X. Tengo el eje Y, entonces puedo rotar con respecto al eje Y. Y el eje Z, y tengo la rotación alrededor del eje Z. ¿Ok? Entonces, la primera vez que lo pensamos puede ser un poco confuso, ¿va? Yo les pido, tomen su objeto y pónganselo frente a ustedes, ¿va? Así, colóquenlo frente a ustedes. Si pensamos que el eje Y va hacia ti, entonces el objeto se rota como si fuera el volante del auto, ¿va? Se rota contra las manecillas del reloj y se rota así como si fuera un volante. Esa sería la rotación en X, ¿ok? La rotación en Y sería como cuando te avientas de cabeza, ¿va? Cuando se avienta un clavadista y hace vueltas, ¿va? Hace sus giros, se hace bolita y gira, entonces se avienta de cabeza y gira hacia adelante, ¿va? Esa sería la rotación en Y. Y la rotación en Z es como cuando cuelgas algo, imagínate una esfera, ¿verdad? Cuelgas la esfera de un hilo a girar. El hilo sería el eje Z, ¿verdad? Entonces la esfera gira y da vueltas y esa sería la tercera rotación. ¿Ok? Entonces tenemos tres rotaciones diferentes. La rotación en X, que se denomina justamente como Rx, la rotación en y la rotación en Z. Entonces tengo tres rotaciones, una para cada eje. Ahora, para cada rotación, tengo dos sentidos, el sentido contra manecillas y el sentido en o con respecto a las manecillas del reloj. ¿Ah? Recuerden que la rotación natural es contra las manecillas del reloj. Pero bueno, o sea, si te haces bolas, pues nada más cámbiale el signo y ya, ¿no? O sea, no pasa allá, más allá de que le cambias el signo al ángulo, que sea positivo o que sea negativo, y ya, da vuelta para el otro lado. ¿Ok? Entonces, geométricamente es esta, o algebraicamente es esta transformación, ¿va? Y aritméticamente, pues hay que hacer los cálculos, ahí sí está más complicado. Y eso es lo que vamos a platicar ahora, una rotación a la vez. ¿Ok? La manera más sencilla de estudiar las rotaciones es empezar por la rotación en Z. La rotación en Z es esta que les mencionaba, o sea, imagínate que tu objeto es la esfera, ¿no? La cuelgas con un hilito y la esfera empieza a girar con respecto al eje, que es el hilo. El hilo es su eje de rotación, ¿verdad? Entonces la esfera está girando. Esa es la rotación a la cual nos referimos con respecto al eje Z. Esa rotación, ¿verdad? Que hace que el objeto gire alrededor del eje Z, se define por estas ecuaciones. Ahora, ¿por qué empezamos con la rotación con Z? O sea, como que sonaría lógico que empezar con la rotación en X, ¿va? Para ir X, Y, Z, porque siempre lo hemos hecho así. Históricamente, pues va primero el eje X y luego el eje Y y luego el eje Z. Pero en nuestro caso, para estudiar estas rotaciones nos conviene. Entonces, noten primero que en estas ecuaciones la Z no cambia.
¿Ok? ¿Qué significa que la Z no cambia? La Z es la altura. Entonces, nuevamente, imagínate que tienes tu esfera colgada de un hilo y la esfera está rotando, pero está rotando con respecto al hilo, que es el eje Z. Y la cuestión es, a todos esos puntos de la esfera que están modificándose, o sea, con cada rotación, pues cambian, ¿verdad? Cambian, van cambiando los puntos de rotación. La pregunta es, ¿la altura de la esfera cambia? Cuando tú pones la esfera, la esferita en tu árbol de Navidad, pones la esfera, la amarras con un hilo, gira de manera inmediata por el hilo, ¿verdad? Que gira. La pregunta es, ¿la altura de la esfera cambia? No. La altura de cada punto de la esfera, la altura, esto es, la distancia de la esfera al piso, ¿cambia? ¿De cada punto de la esfera cambia? No. Se queda de la misma altura la esfera. Todos los puntos que conforman mi esfera tienen todos la misma altura. Y cuando se rotan girando alrededor del hilo, pero nunca modifican su altura del piso. Entonces, eso lo que nos dice es que la Z queda intacta, queda igualita. Por esa razón, Z', la nueva Z, es igual a Z. ¿Ok? Hasta ahí diríamos que ya resolvimos parte de la ecuación. La otra parte de la ecuación, véanla ustedes qué cara tiene. ¿Ya la conocen? ¿Ya han visto ustedes esta rotación? X coseno de alfa más Y seno de alfa. Y por el coseno de alfa. ¿Ya lo han visto? Sí, lo vimos hace como un mes, ¿va? Lo vimos como una rotación en el eje, una rotación en el plano XY, ¿va? Esas son las ecuaciones que utilizamos para rotar la manecilla del reloj. Esas fueron exactamente las ecuaciones. ¿Qué hacen esas ecuaciones? Ahora, yo te invito que pongas tu objeto, con el que estamos jugando, lo pongas sobre la mesa, ¿verdad? ¿Sí? O sea, o el escritorio, o donde tú estés ahí, ¿no? Tienes tu mesa. Pon tu objeto encima de la mesa. Déjalo ahí. Tú colócate arriba, velo desde arriba, a esa figura. ¿Ok? Es como si estuvieses viendo la esfera desde arriba arriba del árbol, ¿no? Te colocas exactamente arriba y ves tu objeto. Colócalo arriba de tu mesa. Y luego gíralo, así sobre la mesa, gíralo. Así es como está girando la esfera, ¿verdad? Girando sobre el eje Z. Pero si vemos bien, esta mesa es plana. La mesa donde está mi objeto es un plano. Y un plano siempre es plano. Suena medio raro, pero así es, ¿no? O sea, esta mesa que tengo aquí, pues forma parte del plano cartesiano, ¿verdad?
El plano cartesiano es infinito, mi mesa es más chiquita, pero finalmente es un plano. Y entonces lo que está sucediendo es que mi objeto está girando sobre la mesa, está girando en ese plano. Eso me lleva justamente a que la rotación sea exactamente la misma que cuando trabajé en 2 dimensiones. En 2 dimensiones el plano, pues es plano. Ahorita mi mesa, aunque está en un esquema tridimensional, pues sigue siendo plana. Es un plano. La parte alta de mi mesa es un plano. Entonces estoy trabajando con un plano. Por esa razón, o sea, esa es una razón descriptiva, geométrica, ¿va? Es que las ecuaciones son las mismas, porque estoy trabajando sobre el plana. Y como todo plano, funciona exactamente como cualquier espacio vectorial plano, ¿va? Tengo allí transformaciones. En particular, tengo esta transformación que es la rotación en el plano, en mi mesa. Y entonces, de ahí obtenemos estas 3 expresiones, le podemos decir ecuaciones, tenemos estas 3 expresiones para el cálculo de una rotación con respecto al eje Z, que eso es lo importante, ¿ok? Dado que es Z, la Z no cambia. Esa es característica, ¿sale? Rotación en Z, la Z no cambia. Los otros dos sí, pero la Z se queda igual. Bien, como siempre, ¿verdad? Alfa es el ángulo de rotación. Esta es la nota importante que les mencionaba. La Z no se modifica, ¿ok? Y hay que recordar que son 2 sentidos, ¿va? Contra las manecillas del reloj o en dirección de las manecillas del reloj. Todo se determina a través de el ángulo, más específicamente el signo del ángulo, ¿no? Si tú quieres que gire al revés, pues le pones menos el ángulo y ya se acabó. Esta es la rotación en Z, ¿ok? Va de nuevo. La rotación en Z, Z no cambia y las otras dos caen en un plano. Entonces usamos la ecuación del plano. Hasta ahí va, al parecer, bien. Esa es la rotación en Z. Ahora vamos a hablar de la rotación en X. Ya sin ver nada del texto, nada del rollo, veamos. Voy a hacer una rotación en X. Como es una rotación en X, ¿qué sucede con la coordenada en X? No cambia. ¿Ok? La rotación en X no cambia. Lo que cambian son las otras dos. Ahora, vean cómo acomodé estas dos líneas de código. Entonces, primero puse Y, bueno, YP, ¿va? O Y', y luego Y, y luego Z. Si se siguen, es X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Entonces, de esa forma, uno trabaja y así te acuerdas y no te equivocas. Porque noten que estas expresiones son de la misma forma.
coseno, seno, seno, coseno. Siempre es así, ¿va? Coseno, seno, seno, coseno. Pero entonces, esta rotación es en un plano diferente. No es el plano XY, es el plano YZ. Es una de las caras de nuestro espacio tridimensional. Es una de las paredes que conforman este sistema de coordenadas, ¿va? Y entonces noten que la Y', aquí la primera expresión, Y' es igual a Y por el coseno de alfa. No es igual que la anterior. Voy a mostrar la anterior. La anterior era X por el coseno de alfa. Aquí, en la rotación en X, es Y por el coseno de alfa, más Z por el seno de alfa. Entonces son totalmente diferentes, porque los ejes con los cuales estamos trabajando, que conforman o que construyen el plano en el cual voy a hacer la rotación, es el plano YZ. Yo creo que eso lo voy a corregir, lo voy a arreglar aquí en mi presentación, que estamos hablando del plano YZ. Y entonces voy a hacer rotaciones en el plano YZ. Y el plano YZ, ¿va? Una rotación, como ya lo vimos, involucra coseno, seno, seno, coseno. Entonces, noten que la expresión tiene el mismo esqueleto, solamente que está usando variables diferentes. Ahora está usando YZ. Les pido que al rato, en la tarde, le echen un vistazo y vean las tres rotaciones, vean las ecuaciones y vean las diferencias. Nada más te des cuenta de las diferencias. No hay que aprendérselas, o sea, está en todos los libros, ¿ok? Lo que yo he visto, o sea, mi experiencia es que los libros normalmente te las presentan ordenadas, X, Y, Z, confusas. Pero si primero vemos Z, luego X y luego la rotación en Y, si los vemos en ese orden, se ven las expresiones. Otra vez es coseno, seno, seno, coseno, solamente que ahora la variable es ZX y es muy importante el orden. De hecho, por eso yo en el curso lo planteo así, que no es el mismo orden de la presentación que hacen normalmente los libros. Esta forma a mí me parece que es más fácil de recordar y que obviamente es más fácil de entender que viéndolos por separado. ¿Ok?
Entonces, Rx, Ry y Rz están relacionadas. ¿Vale? Pues son parte del mismo espacio. Y entonces ya tengo todas estas transformaciones. Ok. ¿Dudas? O sea, yo lo que les digo es, primero, no hay que aprenderse las ecuaciones, ¿no? O sea, están ahí en el libro, están en los apuntes, están en las presentaciones, en todos lados están, ¿no? Si las buscas en internet, ahí están. No hay falla, pues son exactamente las mismas, no pueden ser diferentes. Lo que yo hago es presentárselas en orden diferente en aras de que se entienda mejor, nada más. ¿Ok? Eh, ahora, la forma de comprenderlas geométricamente, pues es muy sencilla, ¿va? Me voy a regresar a donde tengo mi espacio y entonces digo, bueno, pues ahora tengo un eje X, tengo un eje Y, tengo un Z, tengo traslación que me permite colocar mi punto donde yo quiera, tengo escala que lo puedo hacer del tamaño que yo quiera y tengo rotación, pero tengo 3 rotaciones, una con respecto al eje X, una con respecto al eje Y y otra con respecto al eje Z. Entonces, geométricamente tengo estas 5 transformaciones, ¿va? Que me van a permitir operar mi objeto tridimensional. Y entonces la idea es aplicar estas transformaciones. ¿Ok? Entonces, déjenme pensar. Bueno, los conceptos importantes son los que acabamos de comentar, ¿verdad? La traslación, la escala, la rotación. Esas son las transformaciones que vemos y sobre las rotaciones rotamos sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z, ¿va? Y tenemos 2 sentidos de rotación, ¿ok? Ahí creo que me fui muy rápido, pero miren, como ya lo vimos en 2 dimensiones, realmente es muy fácil visualizarlo en la tercera dimensión, ¿no? Déjenme ver algo, a ver si podemos adelantarnos. Este, no, yo creo que no nos daría tiempo. Mejor hasta aquí dejamos la clase, ¿va? Les pido que en la tarde o mañana le echen un vistazo, ¿va? Revisen la presentación, simplemente asócienlo con lo que ya vimos de 2 dimensiones, ¿va? Imagínenselo ahora simplemente en tercera dimensión y que estas transformaciones se las vamos a aplicar a nuestros objetos, tal como lo hicimos, ¿no? De manera práctica, acá lo vamos a hacer sobre el cubo, ¿ok? Bien. ¿Dudas de lo que vimos hoy? No, profe. No, profe. Ok, sale pues.
Pues entonces dejamos hasta aquí la clase de hoy. Les comento que apenas voy a empezar a calificar los proyectos. Yo creo que me va a llevar como una semana, entonces no esperen noticias pronto, ¿no? De las calificaciones. La otra cosa es, eh, eh, la semana que viene son vacaciones. No habíamos platicado de eso, pero, o sea, las vacaciones no vamos a hacer nada, ¿ok? Las vacaciones vamos a descansar, ¿sale? Entonces, y creo que nada más es la próxima semana de vacaciones, que es la Semana Santa, ¿no? Ándale, Abraham, sí, como que ya hacía falta un descansito, ¿ok? Órale, pues entonces les encargo darle una revisadita a la presentación, pensar geométricamente, imaginarse las cosas, el código ahí está, lo aplicaremos en la próxima sesión, ¿ok? Entonces, trabajen en casa y sobre todo, cuídense mucho, muchachos, ¿eh? Nos vemos. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe, gracias. Bye, 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 bye.